Buenos días, desde Barcelona. Estamos aquí con el señor Rafael Medrano. Él es podólogo y enfermero, es nuestro colaborador en la difusión, digamos, del tratamiento que vamos a explicar hoy, que va a explicar hoy, y con el cual trabajamos desde hace años y tenemos larga experiencia, digamos, en el desarrollo de formaciones, sobre todo a nivel presencial en España. Por otro lado, también agradeceros a todos vuestra participación. Nos sentimos muy contentos de la gran cantidad de afluencia que se ha interesado por este evento, y también agradecer a nuestros colaboradores de Chile, la empresa Hospimédica, con la cual empezamos a trabajar hace unos años y están haciendo una labor importante que se ve en eventos como el de hoy, en difundir y en poner al alcance los productos que pueden ayudaros y que ayudan ya en muchas partes del mundo, en España también, para el tratamiento de las úlceras de pie diabético. Dicho esto, pues paso la palabra a nuestro colaborador Rafa, y le agradecemos también a él que esté con nosotros hoy. Por mí, muchos buenos días Chile, buenos días Argentina. Para mí es un honor y un placer estar compartiendo esta jornada con todos ustedes, y sobre todo agradecer a la empresa Fresco pues la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como ha dicho Guillén, llevamos años colaborando, y era un tema que a mí me apasiona, primero como podólogo y como enfermero, las dos versiones, que es el tema del pie diabético. La presentación que les hemos preparado es una presentación más bien práctica. Sí que haremos un poquito de introducción para centrarnos un poquitín en el tema, y después pasaremos a la parte práctica. También les quiero comentar que hemos tenido la suerte de elaborar y validar un protocolo justamente basado en las indicaciones y uso del fieltro adhesivo semiduro como dispositivo de descarga, no solamente del pie diabético, sino de aquel tipo de úlceras o lesiones tributarias de descarga, no solamente del pie diabético, que se pueden aplicar. Este protocolo está aprobado para una publicación en la revista Gerocomus, que tiene también alcance internacional y que en Latinoamérica pues tiene una gran acogida, y espero que este año lo podamos ver publicado. Los filtros adhesivos tienen distintos grosores, van desde los 3 milímetros hasta los 10 milímetros de grosor. Después vamos a utilizar un sistema de pedigrafía desechable como sistema de verificación de las descargas. Necesitaremos un marcador, necesitaremos unas tijeras fuertes para cortar el filtro, y necesitaremos un sistema de fijación, que puede ser vendas de crepé o cohesiva. Yo prefiero las cohesivas, que siempre se mueven menos. Después, una vez visto esto, disponemos de varios modelos de zapato postquirúrgico, que los hay con talón al aire para lesiones de retropié, las hay de suela plana para lesiones del dorso del pie interdigitales o el pie de Charcot, úlceras plantares por pie de Charcot, y este otro modelo de cuña invertida con antepié volante, donde el pie apoya en la parte media y posterior y dejando la zona de la lesión del antepié de los dedos al aire. Perdón. En cuanto al fieltro, es un material que está compuesto de lana de oveja y viscosa, es totalmente material, lleva un sistema de fijación adhesivo que es hipoacuoso, es alergénico y permite una firme fijación a lo largo del pie. Este material, por su versatilidad y economía, está considerado como de primera elección en centros de atención primaria o sociosanitaria, es decir, la asistencia no especializada. Disculpad. Es un material que te permite adaptar diversos grosores mediante la deshilación de las fibras. Nos permite mantener un grueso más reducido, o si necesitamos acoplar más capas, podemos acoplarle las capas que sean necesarias. Una de las cosas que comentaremos y que es imprescindible también es considerar
la altura máxima del fieltro en relación a la altura de los apósitos que coloquemos. De esta manera hemos conseguido una descarga el doble de ancha. Rafa, están preguntando si las descargas con fieltro se cambian entre curación y curación. Dependiendo de... Otra de las cosas que hay, solamente se tiene que cambiar si aparecen elementos de alarma. Por ejemplo, dolor, desplazamiento del fieltro, que se haya caído de más. Los fieltros se tienen que cambiar en casos de estos, de que se vea una descarga se desplace. Estos son lo que vamos a hacer la educación sanitaria al paciente. Decirle, si ve que la descarga se ha modificado o se ha desplazado, hay que acudir al centro para que lo cambie. Jamás el paciente o cuidador ha de cambiar la descarga. La de cambiar el profesional sanitario. Visto esto, los materiales que tenemos es esto ya. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la parte práctica, que es la parte más interesante. Y como me comentaba también Carmen, creo que en sus formaciones también lo hacen, nosotros en los talleres que venimos haciendo la parte práctica, entre los asistentes, le ponemos un modelo, que es un voluntario, que nos deje su pie para trabajarlo, y entonces colocamos una moneda a modo de úlcera, y a partir de ahí vamos a ir trabajando las descargas hasta que las úlceras desaparezcan. En este caso de aquí vamos a hacer un primer caso de úlcera del primer dedo. Las úlceras del primer dedo suelen aparecer cuando hay una rigidez articular, no hay una flexibilidad. En este caso hay flexibilidad, pero hay pacientes que no tienen esta flexibilidad, que esto es otra de las cosas que hay que valorar, y que esto obedece a este caso de aquí. Cuando no hay una flexibilidad del dedo, en el momento del despegue, este brazo de palanca actúa sobre el pupejo del dedo, más bien ocasionando un punto de presión continuo, y a partir de ahí se rompe la piel y aparece la úlcera. En esta fase del proceso, aquí tendríamos la úlcera, una vez partimos de la úlcera limpia, hidratada ya con lo que ustedes crean conveniente, tanto un apósito primario como un apósito secundario. Sí que es recomendable que en todos los apósitos que vayamos a hacer las curas de las úlceras, sobre todo del pie diabético y demás, el grosor de los apósitos primarios y secundarios sea lo mínimo imprescindible. ¿Por qué este caso? Porque el grosor de lo que vamos a colocar la descarga ha de superar entre 3 y 6 milímetros el grueso total de los fieltros, porque uno de los inconvenientes que tiene es que este fieltro se comprime con el uso. Entonces, si lo hacemos justo, puede ser que al segundo día este paciente ya venga acá apoyando con el apósito y la descarga sea totalmente ineficaz. Esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta. En este caso de aquí, otro de los casos, en este caso vamos a coger en este tipo de lesiones un fieltro estandarizado del número 8. A mí me gusta más del 8 porque es la medida más utilizable. Entonces vamos a coger el fieltro, vamos a marcar lo que es el patrón. El patrón lo vamos a hacer en esta parte de aquí. Vamos a coger todas las partes de los dedos hasta la mitad de los 2 centímetros por debajo de las cabezas metatarsales. Con este grosor más o menos tenemos suficiente. Lo podemos cortar. Y este sería el patrón. Medimos, repito, la úlcera está tapada, está curada. Otra de las cosas que a mí prefiero curar la herida y después hacer la descarga. Lo aplicaríamos aquí, de aquí nos ha sobrado un poquito, pues cortamos todo el sobrante con tijeras fuertes. Ahora lo tenemos y el siguiente paso es el diseño. Con un marcador y el fieltro apoyando por la parte donde está el protector, dibujamos la forma de los dedos y vamos a confeccionar este tipo de descarga. Esto sería más o menos el diseño. Ahora lo comprobaremos si este diseño está acertado o no. Hoy hay que reajustarlo. Procedemos a recortarlo.
comprobamos. En este caso, lo que nos interesa es ferulizar esta articulación, que no se desplace. De aquí nos ha sobrado un poquito, pues lo adaptamos a la forma del pie, a la anchura del pie. Comprobamos. Aquí hay que tener paciencia, sobre todo en las primeras descargas hay que tener mucha paciencia, no hay que tener prisa a la hora de confeccionarlas, ¿eh? Sí, sabemos y somos conscientes de que llevan tiempo. El tercer paso que vamos a hacer es un biselado. Un biselado se consigue colocando las tijeras a 45 grados y recortando perimetralmente los bordes de la descarga. Volvemos a comprobar y lo vamos a ver. Bueno, pues ahora como tenemos un sistema de verificación de la descarga, la pregunta sería, ¿esta descarga es suficiente para descargar esta úlcera en esta persona que aproximadamente pesa unos 75-80 kilos? Pues ahora lo vamos a comprobar. Vamos a utilizar este sistema de pedigrafía desechable que se llama Peditraf. Es un sistema de pedigrafía con un papel carbón, no tiene más historias. Es un sistema totalmente desechable. Y ahora le pediríamos al modelo que se apoyara en el pie para ver dónde está la úlcera, plantar.
En principio hemos dicho que una descarga de 8 milímetros en este caso no sería del todo eficaz, no me aseguraría. Vamos a comprobarlo. Bueno, tenemos aquí la úlcera. Podemos comprobar la primera. Veamos aquí que la úlcera está marcando, por lo tanto es una descarga ineficaz. Este tipo de descarga no nos iría bien para tratar esta úlcera. Colocamos otra capa. Puedes utilizar el patrón. El patrón. Está ahí. Utilizamos el patrón. Comprobamos, se ajusta bastante bien. Siguiente paso, biselamos. Quitamos el precinto, esto nos servirá también como patrón, y adaptamos. Bueno, ya tenemos una segunda capa que serían 16 milímetros de descarga. Volvemos a comprobar. Y aquí evidentemente ahora no llega el dedo al suelo con este grosor. Comprobamos que la efectividad de la descarga sea correcta. Rafa, están preguntando si se debe proteger los otros dedos del pie. A ver, en este caso de aquí, dado que el factor desencadenante es el momento del despegue, yo prefiero aplicar la descarga con la base de los dedos, porque la descarga, contra más ancha sea, menor es la presión recibida. Y en estos casos de aquí, yo sí que alargo las descargas, como no sé si lo ven, abarcando todos los dedos. Es decir, el fieltro apoyará la base de los dedos, excepto este primer dedo. Ese es el motivo del que aquí he alargado hasta los dedos. Normalmente en el resto de descargas veréis que no hace falta alargar los dedos, a no ser que sea muy incómoda o que sea mucho grosor, entonces sí que interesa hacer una capa lo más larga posible alargando los dedos para evitar que los dedos estos caigan. Imagínense que desde aquí ponemos 16 o 18 o incluso hasta 20 milímetros de grosor en una descarga, los dedos quedan un poco al aire y quieran o no quieran, este movimiento puede ser perjudicial o nos puede provocar desajustes en el equilibrio de la descarga y además evitar el confort del paciente. De otras maneras tampoco queda muy
el pie muy estabilizado, ¿no? Entonces, cuando hay mucho grosor, lo que hay que poner aquí, yo prefiero empezar con una capa más delgada que abarque los dedos, para que estos dedos no queden tan al aire y no tengan la sensación de desequilibrio, ¿eh? También hay una pregunta, Rafa, que dice, ¿se podría utilizar este mismo patrón si el resto de los dedos están en garra o martillo? No. A ver, cada afección tiene un modelo diferente. La ventaja que tiene el fieltro es que los diseños son totalmente adaptables al momento de la etiología de la úlcera y el factor desencadenante. En unos dedos en garra, si tenemos ocasión lo veremos, y si no en los apuntes que les enviamos los tenemos, los dedos en garra, el problema que tienen es una tenotomía. Entonces lo que esto aparece son esta deformidad de los dedos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es rellenar esta parte con fieltro, esto sí, ¿eh? Si tenemos una úlcera en la punta del dedo, si tenemos una úlcera dorsal, o no, si el zapato lo permite, solamente celulizaremos el primer dedo afectado. Y si no, o en otros modelos que se puedan hacer también, en el caso de personas mayores y zapatos que tengan con licra o demás, es abarcar un poquito, abarcar estos dedos de aquí. Haremos unos modelos de descarga, ¿eh? Con esto de aquí. Pero en principio, según la localización del pie, el diseño de la descarga va a ser diferente. Comprobamos la efectividad. A ver, una cosa con una vez que se tenga experiencia, con dos pedigrafías más que suficiente. Esta vez lo hacemos así para que vean el proceso paso a paso de cómo verificar la descarga. Hay una pregunta, Rafa, que dice, al tener tanto grosor, ¿no se desestabiliza la marcha? Bueno, ahora lo veremos, ¿eh? En principio la marcha no se va a desestabilizar, sí que vamos a perder confort y esto es el siguiente paso que vamos a comentar. En función del grueso que tenga aquí en el antepié, habremos de colocar una talonera en el retropié para mantener el pie equilibrado. De esta manera, entonces, si no hacemos la talonera, las descargas que pongamos aquí indican el pie que va hacia atrás y hay una sobrecarga en el retropié. En un paciente con una neuropatía que no tiene conocimiento del exceso de presión, aquí podemos provocar una úlcera. Entonces, veremos que colocando una pequeña descarga, que generalmente es el 50% del grosor de la descarga total que pongamos en el antepié, el pie queda más equilibrado y aumentamos el confort del paciente. No sé si esto ha resuelto la pregunta que me hacían. Vamos a comprobarlo. Puede salir ya. Bueno, aquí no se ve la úlcera, aquí sería el primer caso, el segundo caso, y una de las cosas hay que evitar las arrugas, porque como ven esto es en vivo y en directo, las arrugas que me han salido aquí dificultan la visión, pero aquí está la descarga, la úlcera, y aquí no se marca ya la úlcera, con lo cual 16 milímetros serían suficientes para descargar esta úlcera. Vamos ahora a preguntarle al modelo si se siente cómodo con este tipo de descarga o no. No. Presión en el talón. Presión en el talón. Por lo tanto, vamos a colocar una talonera. En este caso vamos a utilizar un fieltro de 4 milímetros que tenemos por aquí. 4. Prefiero el de 4. Y vamos a confeccionar una talonera. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como estamos deshilachando y deshilachando, vamos a utilizar el mismo y en este caso, que no dispongamos de tanta variedad en la forma, pues con el de 8 nos apañamos, que es el de 8 la medida más estandarizada que hay. Vamos a colocar la descarga, lo mismo, cogemos un patrón,
hacemos un diseño. Presentamos, son 8 milímetros, serían mucho, podemos deshilachar un poco, hacer una de unos aproximadamente 5 o 6 milímetros, que es algo menos de la mitad de lo que hemos hecho aquí en el talón, en el antepié. Biselamos. ¿Lo podríamos haber hecho la talonera de 8? Sí, pero en este caso de aquí conviene también rebajarla. Una discreta diferencia no va a pasar nada, el pie lo acepta bastante bien y no sobrecarga. En cambio, la talonera mucho más alta podemos tener problemas a la hora de adaptación del zapato. Este lo pondríamos e incluso ya que tenemos vamos a aprovechar que quedan pedigrafías. Vamos a ver la presión que hay en el talón. Vamos a hacerlo así que quede menos arrugas. Comprobamos. ¿Te sientes más cómodo ahora? Sí, más equilibrado. Más equilibrado, ¿no? De eso se trata. Pensar una cosa, que este modelo, el modelo de persona que tenemos, es un modelo con sensibilidad. Con un paciente diabético que no tiene sensibilidad, esto no te lo va a decir. Por lo tanto, el profesional lo tiene que tener en cuenta. Esta huella nos ha quedado un poquito más bonita. A veces cuesta sacar el carboncillo este. Ah. Bueno, si comparamos, aquí no tenemos úlcera, aquí tenemos la primera. Vean la presión que tiene el talón, la presión que tiene aquí. Esto es mucho más estable que esta, por ejemplo. Aquí mantiene la presión y en esta parte de aquí, lástima es que no se ve tan bien, pero hay mucha presión en el talón. La comprobación sería esta, por lo tanto, esta descarga es eficaz para este tipo de úlceras en este tipo de persona. ¿Alguna duda sobre esto? Sí, están preguntando, Rafa, por qué es importante biselar los bordes. Los bordes es importante para evitar la presión vertical de las descargas. Esta presión de aquí ejerce una presión directa sobre el borde de la piel. Entonces, al biselarlo, evitas esta presión y además facilitas la adaptación al pie y al zapato. De las otras maneras quedarían mucho más, más inestable, por así decirlo, la descarga, ¿no? Si yo esto lo cojo así, me lo aplico a la mano, la descarga aprieta mucho. En cambio, si yo esto me lo biselo, vamos a hacerlo para que se vea. La adaptación es mucho más cómoda. ¿Lo ven? Ese es uno de los porqués hay que biselar siempre las descargas. Bueno, aquí no hemos terminado,
Aquí no hemos terminado. ¿Qué nos faltaría? Sistema de sujeción. En este caso vamos a utilizar una venda cohesiva. Podemos utilizar las vendas de crepé, vendas de algodón o demás, pero las cohesivas tienen la ventaja que permite una mayor fijación y demás. Partimos de que esta úlcera está curada con un apósito primario y con secundario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como en cualquier vendaje, proteger también el dedo, ¿no? Pues es lo que vamos a hacer. Protegemos el dedo. Con esto sería suficiente. Preguntan si la elección del grosor es subjetiva, Rafa. A ver, el grosor, la elección del grosor es subjetiva. Tenemos en el protocolo, hemos elaborado una tabla de grosores orientativos en función del tipo de úlcera, o sea, del factor etiológico, la localización de la úlcera. Por ejemplo, en este caso de aquí, en las plantares, un estándar de 8 o 10 milímetros es suficiente para descargar las úlceras, mínimo. Pero un fieltro de 8, o aplicarlo en un dorso del pie o entre los dedos o interdigitales, es absurdo. Entonces hay que adaptar el grosor a las zonas que tiene. Aquí no se nos ha quedado un poquito abierto, lo podemos coger, lo podemos cerrar que quede más bonito. El vendaje de sujeción no hay que apretarlo, simplemente sirve para sujetar. Este sería el procedimiento. En el talón no hace falta hacer sujeción. En el talón, si la descarga es eficaz, lo que podemos hacer, y lo que yo muchas veces he hecho, es que esta talonera la he adaptado al zapato. Entonces no tengo que desplazar y nada. El efecto va a servir el mismo y el paciente se va a encontrar igual de cómodo a la hora de estar de pie. ¿De acuerdo? Y aconsejaríamos un tipo de zapato postquirúrgico. En este caso, como al ser una lesión de antepié, vamos a recomendar este zapato de cuña invertida con antepié blando, antepié volante. A ver, en este modelo, como van por tallas, es un modelo de zapato que es pequeño para el paciente que tenemos delante. Por lo tanto, lo vamos a ajustar un poquitín así para presentarlo, para que tengan una idea de cómo quedaría. La ventaja que tienen estos zapatos es que se venden por numeración y son individuales, es decir, no tienen derecho o izquierdo, son neutros, con lo cual el paciente puede conservarlo por si desgraciadamente tiene algún otro proceso. Esto quedaría así. ¿Qué más nos falta? Nos falta hacer la educación sanitaria, muy importante. Primero, explicar al paciente cuál es el principio y el concepto de la descarga. ¿Para qué sirven las descargas? Las descargas sirven como proceso de curación de su lesión. Segundo caso, el cuidado de las descargas. El cuidado de las descargas, no puede manipular las descargas. El zapato es parte de la descarga y tiene que llevarlo siempre, excepto que cuando se va a dormir o en la higiene personal. Pero durante la deambulación en casa y fuera de casa tiene que ir con el zapato. ¿Qué pasa si esto no lo hace? Pues que al final acabará apoyando con la descarga. Con lo cual esto de aquí lo gastará más el fieltro y la descarga pasará a ser ineficaz. Por lo tanto, es una de las recomendaciones que hay que hacer. Otra de las recomendaciones, piense que le hemos puesto aquí 16 milímetros de grueso, más 3 o 4 centímetros que tiene de grosor esta suela. Vamos a hacer una asimetría, una vascularización pélvica de 5 centímetros con respecto a la extremidad contralateral. Esto provoca un desplazamiento de la cadera. Y en personas mayores con un pie diabético, pues el tratamiento va a durar al menos 2 meses. 2 meses con esto de aquí acabamos haciendo una artrosis de cadera y un dolor en la cadera contralateral cuando no es. Por lo tanto, aconsejan y se recomienda, y desde hecho en la última guía de la Working del 2023
por primera vez reconocen que esto es un factor a tener en cuenta y hay que compensar esta asimetría con un alza en el zapato contralateral. Si es señora, le recomendamos un tacón, y si es caballero, pues una plataforma para equilibrar esto. No tiene que ser al 100%, pero puede ser al menos una diferencia de 5 o 6 milímetros, es tolerable. La descarga, tal como lo tenemos aquí, de los 5 centímetros de simetría, esto es provocar una lesión, una sobrecarga en la extremidad contralateral, con lo cual esto no nos interesa. Esto también hay que tenerlo en cuenta, y antes de salir del paciente de la consulta, esto el paciente lo tiene que tener muy claro y saberlo. Incluso recomendarles sistemas de deambulación para seguridad, un caminador o muletas o alguna cosa. ¿Qué pasa si el paciente es de edad avanzada o con alto riesgo de caídas? Que esto también nos puede pasar. En este caso yo aconsejo este tipo de zapato que es plano. ¿Perderemos efectividad? Sí, pero ganaremos seguridad. Por lo tanto, hay que saber tener en cuenta las características de la persona para recomendar este tipo de zapatos y qué educación sanitaria tenemos que hacer. En los momentos de higiene se les recomienda que al paciente utilice unos sistemas de impermeabilización herméticos que hay a base de silicona o una bolsa de plástico, y en las duchas, por ejemplo, que sean duchas más que inmersión, y las duchas sean 15 minutos antes de acudir a la consulta, o lo más cerca posible. ¿Para qué? Pues para que mantener la descarga lo más seca posible. ¿Dudas sobre esto? ¿No? ¿Les ha quedado claro? Bueno, pues ahora vamos a hacer otro modelo de descarga, también muy frecuente, que es una afectación de las metatarsos centrales. El procedimiento va a ser el mismo que hemos explicado hasta ahora, ¿no? Vamos a hacer el patrón, vamos a hacer el diseño y vamos a adaptar la descarga. Por lo tanto, podremos ir un poquitín más deprisa. Recuerden que esto es el patrón y que esto se le da al paciente con trozos de fieltro, con suficiente fieltro, para que nos traigan las descargas confeccionadas de casa. La verdad es que ayudan mucho y además implica el cuidado del paciente. Para retirar el fieltro, ojo que esto a veces de aquí el fieltro cuesta mucho de desenganchar. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el fieltro es las características de la piel. En personas, por ejemplo, de edad avanzada, de pieles secas, de pieles muy finitas o demás, ojo, porque a la aplicación del fieltro puede provocar una maceración, y a la retirada, que a veces cuesta, podemos provocar una lesión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, y si son pieles frágiles o demás, aplicar un elemento barrera o incluso un adhesivo de menor adhesividad, como puede ser un esparadrapo de estos de finos o alguna cosa que se dé menos, y la descarga colocarla encima. Lo digo para proteger la piel, que eso es uno de los casos que también suelen aparecer lesiones. Si el fieltro cuesta retirarlo, mojarlo con un poquito de agua. Son adhesivos de base de acuosa, con lo cual el disolvente es agua. Vamos a hacer un segundo caso. De úlcera metatarsal. Y vamos a hacer un caso más complicado. Vamos a hacer dos úlceras. ¿Por qué no? El paciente diabético puede tener dos úlceras en el pie, no solamente una. Entonces vamos a hacer en un pie que posiblemente sea cabo, con un apoyo en la primera y quinta cabeza de metatarso, con dos úlceras. ¿Se les ha presentado algún caso de este tipo, de más de una úlcera en el pie? Otra pregunta que yo les haría, ¿han tenido experiencia en el manejo del fieltro previamente a esta formación? Y si han tenido experiencias, ¿han tenido dificultades a la hora de elegir el tipo de fieltro, adaptación y demás? ¿Y compromiso del paciente en el cuidado?
¿Hay respuestas a las preguntas que he lanzado? Vale, vamos a ver cómo queda esto. A ver qué preguntas. Está fenomenal, ¿eh? Ay. Bueno, tenemos un usuario que dice que sí, que por su parte poca experiencia. Poca experiencia. Bueno, aquí vemos, bueno, en ese caso de aquí, ven, es un pie excavado, un pie con mucho puente, que implica una verticalización del calcáneo y unos dedos en garra por descenso de los metatarsos centrales. Es decir, en este caso de aquí apoyan quinto metatarso, primer metatarso y punta de talón. El resto del pie prácticamente no hay. En estos casos de aquí, yo sí que he visto casos con 2, incluso hasta 3 úlceras en el mismo pie de un paciente, pues bueno, poco cumplidor, el perfil es de un paciente poco cumplidor, con un estatus sociocultural bajo y que necesita pues trabajar pues, para poderse mantener, con lo cual no está mucho por la labor de llevar zapatos especiales ni acudir mucho a consulta de enfermería. Entonces te encuentras con estos casos de aquí. Bueno, ¿qué haremos? Ya tenemos aquí vemos el apoyo de los dedos y sobre todo me interesa mucho que sepan esto, la forma de apoyar del pie. Bueno, pues vamos a ver cómo descargaríamos este tipo de úlceras por estos casos. Vamos a trabajar con fieltros de 8. Digo el de 8 porque, a ver, el de 10 también podríamos ir bien, pero el de 10 cuesta mucho más cortarlo, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo, vamos a dejar el de 10 para el talón. En este caso de aquí vamos a cortar el patrón. Cogeríamos un trozo de fieltro que en este caso de aquí vamos a hacer desde la base de los dedos hasta la mitad de los metatarsos. ¿Por qué lo alargamos más? Porque es un pie cabo y esta parte de aquí del pie no la apoya. Por lo tanto, lo que nos interesa es estabilizar desde aquí, hasta la base de los dedos, para descargar estas zonas y aumentar la superficie de apoyo en esta zona concretamente del pie donde está lesionado. En esta parte de aquí prácticamente no. Después ya miraremos de descargar el talón, pero de entrada solamente esto. Cogeríamos el patrón. Rafa, dice una usuaria que sí ha tenido experiencia, pero que esta formación le da mejores herramientas para hacerlo mejor. Y dice que lo malo es que los pacientes se sienten más seguros y empiezan a caminar más. Empiezan a caminar más. Bueno, sí. Bueno, de hecho, la formación se basa en esto, ¿no? En intentar pues, mejorar lo que estamos haciendo. Lo que les presentamos, a ver, no es una cosa, como yo digo, no es la panacea, pero sí son unas herramientas que son prácticas, basadas en la experiencia que llevo yo como 20 años tratando el fieltro, ¿no? Y como enfermero, pues me he encargado de formar a muchos equipos, el primero era el mío, y cuando no disponíamos de fieltro, que he pasado muchos años sin fieltro en el ambulatorio, pues las descargas las hacía con gasa, no tiene otra cosa. Hacía unas cuantas gasas, las hacía las aberturas, lo fijaba con esparadrapo flexible y eso me servía de descarga durante 24 o 48 horas. Entonces, a partir de ahí yo vi que la eficacia de la descarga, pues era, lo importante era eso, ¿no? Comprobar la eficacia de la descarga y que las descargas funcionan mucho mejor para úlceras. También hablaremos, si nos da tiempo, de las úlceras maleolares y del talón, que son cosas muy importantes. Seguimos, ya tenemos el patrón. Y vamos a hacer el diseño. Hemos dicho que no pillamos los dedos. Bueno, pues lo hacemos así. Incluso este de aquí es un quinto dedo, esto vendrá, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, esto, como he dicho antes, las úlceras están limpias y curadas y tenemos el apósito secundario fijado. ¿Qué hacemos? Vamos a marcar unos puntos alrededor de donde está localizada la úlcera. Ojo, estamos hablando de márgenes de entre 2 y 4 milímetros, ¿eh? Es decir, no hay que ser tan papistas, pero lo tenemos así. Bueno, pues ya lo tenemos este de aquí, y entonces en proporción vamos a hacer una abertura aproximadamente aquí. Después lo modificaremos, si hace falta. ¿Dónde están localizadas las úlceras? Pues una en el arco interno y otra en el arco externo. ¿Dónde vamos a colocar la abertura de las descargas? En sentido donde va el pie, en sentido donde está la lesión. Si está en el arco interno, la abertura va orientada hacia el lado interno. Si está en el lado externo, en el arco externo, la descarga, la abertura va orientada hacia el lado derecho, hacia el lado externo, ¿eh? A ver, el primer modelo de descarga no hay que tener prisa, ¿eh? Es una de las cosas que trabajamos contra el reloj, sí, pero no hay que tener prisa. Tener prisa es hacer una mala descarga, es ineficaz y tener más problemas. Por lo tanto, vamos a tomarnos el tiempo suficiente como para hacer una descarga lo mejor posible, ¿eh? Y después, ya con el tiempo, ya iremos mejorando esto. Eso seguramente lo aportamos, ¿eh? Bueno, el diseño más o menos nos ajusta. Vamos a proceder a las aberturas. Aunque sea un poco más justo al principio, mejor, ¿eh? Porque para cortar siempre se está a tiempo. Si hacemos la descarga demasiado abierta no nos sirve y ya tenemos que empezar de cero. Este sería el diseño. Lo ajustamos. Bueno, aquí nos queda un poquito corto y aquí también. Podemos hacer las descargas un poquito más grandes. De aquí todavía nos queda un poquito más. Y de aquí podemos ajustar el ancho del pie. Ahora ya tenemos el diseño. ¿Se ve? Vale, pues seguimos por el proceso. Biselamos. No sé si se aprecia bien el biselado, pero esto es para facilitar la adaptabilidad al pie del zapato y evitar la presión vertical del borde del apósito, en este caso la descarga. Ese sería el patrón y ahora vamos a adaptar. Recogemos esto, que siempre quedan los restos. La pregunta es siguiente: ¿es suficiente esto para descargar, esta descarga para descargar este caso? Yo hago lo mismo.
aplicaría aquí y diría muy justo, 8 milímetros, muy justo. Vamos a comprobarlo. ¿Puedes bajar, Xavi? Puedes bajar. Esperamos 4 o 5 segundos, que haga suficiente presión. No sé si se aprecia, pero aquí hay marca y aquí hay marca, con lo cual no descarga. Con 8 milímetros no descarga. La diferencia que hay. En cambio, en el talón, aquí ya aparece más presión en el talón que aquí. Estamos sobrecargando el talón. Al ser un pie cabo, levantamos el antepié. Al ser un pie excavado, si levantamos nosotros el antepié, lo que estamos haciendo es verticalizar más el calcáneo, con lo cual hay mayor presión en esta zona de aquí. Entonces vamos a aplicar una segunda capa. Quizá no vamos a hacerlo tanto, y otra de las cosas que podemos hacer incluso hasta cuñas. No hace falta hacerlo todo. Vamos a comprobar una plataforma de 6 milímetros para ver si con 14 milímetros lo solucionamos. Han visto claro que no es eficaz la descarga y la necesidad de verificar este sistema de descarga. Hemos dicho uno de 6, vamos a aplicar, a ver si le echamos un poco de este. A ver si le echamos un poquito de este. Aquí tenemos el patrón, lo tenemos sobre la siguiente capa y procedemos al dibujo. Como ven, este proceso ya es mucho más rápido que el primero, Comprobamos. Aquí hay que abrir un poquito más. Están preguntando, Rafa, si existe alternativa más artesanal a ese papel. Si hay una alternativa más artesanal, ¿en qué sentido? ¿En el diseño? Claro, aquí no sé si se refieren al Podotrack. Yo creo que sí. Bueno, lo de hacer un cuerpo pilota, ¿no? A ver, al proceso de... ¿Me refieres a la verificación de la descarga? Al proceso, me refiero al proceso de verificación de la descarga. A ver, hay varios sistemas. Yo como no conocía ninguno antes,
hacía el manual, ¿no? Yo voy a poner uno aquí, no me fío, coloco una capa más, y si lo veo muy gordo, aplico más talonera o menos talonera. A ver, esto es a base de la experiencia. Carmen Rivera me mostró que utilizaban ellos en la formación un sistema de verificación, lo mismo que cuando utilizaban el carmín para la localización de la úlcera. Colocaban un apósito estéril sobre la lesión, pintaban con carmín, apoyaban el pie sobre una hoja blanca y dibujaban el perímetro del pie. Entonces, levantar el pie, queda localizada la lesión, y a partir de ahí hacen el diseño de la plantilla. En una segunda fase, cuando ya dicen que la descarga está bien colocada, vuelven a verificarlo con el mismo apósito, con la misma cobertura de la herida, vuelven a hacer lo mismo, vuelven a marcarlo, y si en la segunda prueba no queda marcado la zona de la lesión con el carmín, la descarga es eficaz. Bien, esto es un sistema que es igual, es como esto de aquí. La única diferencia que para mí tiene en cuanto a esto de aquí, que esto de aquí sí que objetivas no solamente la descarga, sino que haces un estudio biomecánico del apoyo del pie. Es decir, analizas las características del apoyo del pie, cosa que también es importante para confeccionar las descargas. Sí, entiendo que no está disponible en todos los sitios, incluso aquí en España este sistema en los centros de atención primaria es totalmente desconocido. Se conoce en el mundo de la podología, pero en el mundo de la enfermería esto no se conoce, ¿no? Y es muy difícil introducirlo en los sistemas públicos de salud, porque tampoco están por la labor, por valorarlo, ¿no? O sea, simplemente es que ni se verifican las descargas, ¿eh? Ahora estamos viendo los problemas que hay con la enfermería y la falta de formación que hay a la hora de confeccionar descargas y a la hora de aplicar descargas, ¿no? Cada vez nos están pidiendo más formación debido a esto, a la falta de conocimientos que tienen a la hora de aplicar las descargas. Porque una descarga que viene bien colocada es eficaz, una descarga ineficaz o mal colocada es una úlcera. No solamente es un retraso de la úlcera que ya tienes, sino que generas otra lesión. De ahí la importancia o las limitaciones que tienen las descargas de filtro, es que necesita formación específica avanzada en la confección, en el diseño y confección y adaptación de las descargas, esto sí. A ver, esto lo vamos a guardar aquí. Este sería el segundo patrón. Y vamos a su adaptación. ¿Ven? El visorado permite pues una mejor adaptación. ¿Qué pasaría si esto no lo tuviéramos? Tendríamos por aquí el fieltro y costaría adaptarlo sobre todo a los arcos, ¿eh? De ahí el movimiento de la importancia de esto. Comprobamos, sistema Made in Rafa. Aquí ya seguro que es. Pero esta descarga para mi gusto es gorda. Entonces lo que haría yo sería deshilachar un poco, ¿eh? Antes de deshilachar quiero comprobarlo con el modelo, ya que lo tenemos aquí, es muy amable, y él nos dirá si se siente cómodo o no se siente cómodo, ¿eh? Antes de deshilachar. Para deshilachar siempre hay tiempo. ¿Quieres comprobar si estás cómodo con este tipo de descargas? ¿Te notas muy cargado el antepié? Un poquito, ¿no? ¿Ves? Por lo tanto, vamos a rebajar un poco y vamos a comprobar la efectividad. Sería una segunda capa de 8. Pues vamos a quitarlo un poquito y vamos a dejarlo en unos 6 milímetros. Serían 14 milímetros de grosor, ¿eh? Esto, en el protocolo que hemos elaborado, hay un sistema de registro para la monitorización de las descargas, que esto se tiene en cuenta, el número de capas que se aplican y el grosor total que se aplica cuando hacemos la descarga. Y lo mismo cuando quitamos las descargas para la cura, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Ahora hemos puesto 6 milímetros en la segunda capa y 8 en la primera, es decir, 14 milímetros de descarga.
Comprobamos. ¿Más cómodo? Sí. Algo más cómodo, ¿no? Vamos a comprobarlo. Y aquí vemos como una imagen vale más que 1000 palabras. Al inicio, una descarga ineficaz y una descarga eficaz. Hemos bajado 2 milímetros de grosor para que el paciente se sienta más cómodo. Esto, repito, en un paciente con neuropatía que le falta sensibilidad, esto no se lo va a comentar al enfermero, el enfermero lo tiene que ver, ¿eh? Y esto es experiencia, y las experiencias están en la práctica y en la práctica. Vamos a confeccionar una talonera, porque vean aquí cómo marca mucho el talón, ¿eh? En comparación con esta, sin descarga, aquí hemos puesto una descarga, vean la diferencia de presión que tiene el talón, ¿no? Y aquí también hemos aumentado más la presión que aquí. Vamos a colocar una talonera de 5 milímetros. Con 5 milímetros yo creo que es suficiente, ¿eh? Vamos a utilizar el de 8, ¿eh? O sea, hemos dicho que el de 8, si tienen disponibilidad, el de 4 es mucho más cómodo porque no hay que rebajar, no hay que hacer nada, ¿no? Pero en caso de que no dispongan de tanto, porque además si no lo cubre el sistema sanitario público, si va a coste del paciente, generalmente, pues bueno, con un fieltro se apaña para todo, ¿eh? Esto pasa aquí también, ¿eh? O sea que no es... Tendríamos el patrón, vamos a diseñar el modelo. ¿Qué pasaría si no biselamos? A la hora de adaptar, no sé si lo aprecian bien, pero quedan estos bordes que no se adaptan perfectamente al contorno del pie, ¿eh? Vamos a ver si ahora biselándolo esto cambia. Preguntan, Rafa, que por qué hay que aplicar talonera en este caso. En este caso de aquí la talonera la hemos puesto porque realmente ahí se ve un poco más de presión en el retropié. Y otra de las cosas que buscamos con las descargas es mantener el pie equilibrado y el confort de la persona, ¿eh? Hemos dicho que lo importante es el confort y la seguridad de la persona, por lo tanto, si disponemos de un sistema de estos, entiendes que lo puedes verificar, lo puedes objetivar, no hay ninguna duda. Pero si careces de este sistema, yo recomendaría a todos poner una talonera de 5 o 6 milímetros, en todos los casos, por lo cual mantienes el pie más equilibrado y hay mayor confort de la persona. ¿Que dispones de un sistema de pedigrafía? Carmen también me comentó que en algunas zonas de Chile están recuperando un artilugio que es un podoscopio, que es
ver la huella del pie en carga a través de un espejo. Bueno, pues en esto veríamos que una vez colocada en la descarga final, la efectividad de la descarga, veríamos que hay una hiperpresión en el talón. Bueno, pues ahí tienes el sistema de la justificación de colocar una talonera. A ver, me levanto su pie, se ve un montón. Bueno, si recuerdan la imagen anterior de la descarga sin biselar, veíamos que esta adaptación no era tan perfecta como ahora que está biselada. El apoyo del pie es esta zona de aquí y el biselado te permite pues ajustarlo más al contorno del pie. Entonces tenemos este apoyo de aquí. ¿Qué haremos ahora? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Si quieren vamos a verificar la presión del talón. No hay problema por hacer un poco más de una pedigrafía más. Pero simplemente para demostrarle la importancia de tener en cuenta el confort del paciente y mantener el pie equilibrado. Esto, a ver, no se necesita conocimientos de ser especialista en podología, simplemente es observar el pie y pensar que es lo más cómodo y lo más estable que hay. Si la enfermera tiene unos conocimientos básicos de biomecánica, pues mejor que mejor. Todo esto ayuda a la hora de confeccionar y adaptar las descargas de fieltro. Pero como decía antes con una conversación con Guillem, que la enfermería tiene muchos conocimientos en úlceras, pero pocos conocimientos en podología. Y el podólogo tiene muchos conocimientos en podología, pero pocos conocimientos en curación de heridas. Con lo cual, un tándem entre enfermería y podología sería lo ideal. Xavi, ¿me permites una? Si está más cómodo, ¿no? ¿Más cómodo ahora? Sí. Mucho más cómodo, ¿no? Mucho más equilibrado. Y más equilibrado, ¿no? Bueno, vamos a verlo. ¿Vale? Vean la presión del talón, las diferencias de presión. Aquí se puede ver eficazmente cómo la descarga reparte mucho mejor el peso y no hay tanta presión en el talón como aquí. Y aquí es la presión más uniforme. Aquí hay una diferencia de presiones entre el talón y el antepié. Aquí la diferencia es mínima, se estabiliza mucho más y la eficacia sobre las úlceras es buena y mantiene los dedos en su sitio. Ahora pasaríamos a la fase de fijación y de calzado postquirúrgico. Eso sería la próxima vez. Como vamos muy justos de tiempo, si me permiten, vamos a pasar a otro modelo de descarga que a mí me parece que es muy interesante para las enfermeras, ¿no? Que son las descargas de Maleolo. ¿Tienen experiencia en curar úlceras de Maleolo? Pregunto al auditorio. ¿Están de acuerdo conmigo que a veces son muy rebeldes y difíciles de curar? Pregunta Rafa. No me queda claro en qué se basa para decidir cuándo descargar el talón. ¿Cuándo descargar el talón? A ver, yo me baso en esto. A ver, aquí jugamos con la ventaja de que contamos con un sistema de pedigrafía, que es, como yo he dicho, objetivar la presión del pie. Entonces, no sé si aquí se aprecia más, mejor, ¿no? Se enfoca mejor. Aquí tenemos una presión en el talón, similar a esto, y hay una diferencia de presiones entre el talón y la parte del antepié. No está bien repartidas las presiones. ¿Por qué? Porque al ser un pie cabo, volvemos a lo mismo. La forma del pie es esta. Verticaliza. Si yo levanto mucho más el antepié, lo que estoy haciendo es esto. Estoy dando presión en el retropié. De ahí que si lo mantenemos el retropié un poco más elevado,
mantenemos el pie más equilibrado y aumenta el confort de la persona. Si no tenemos un sistema de pedigrafía, ¿cuándo sería recomendable hacer una talonera y de qué altura? Toda la descarga que se coloque en el antepié que supere los 9-10 milímetros debería llevar una talonera mínimo entre 4 y 6 milímetros. Como regla general. A partir de ahí ya veremos la comodidad si nos subimos o bajamos de este tipo de descargas. Pero de entrada, como una norma o una recomendación, más que una norma, sería una recomendación que las descargas, si superan el fieltro de entre 9 y 10 milímetros, todo lo que sea, pues colocarnos de descarga. En este caso hemos colocado 14 milímetros de descarga para comprobar la eficacia de la descarga de fieltro. ¿De acuerdo? ¿Contesta eso a su pregunta? Si hay más dudas, vamos a comentar, que para esto estamos aquí. La gente hoy no se puede ir con las dudas. Quitamos esta y vamos a hacer las descargas de maleolo. A ver, las descargas de maleolo generalmente en pacientes diabéticos se ven poco, a no ser que estén encamados o llevan un zapato de seguridad o alguna cosa que haya rotado. Generalmente son pacientes que están encamados y aparecen por presión continua o cizallamiento, ¿no? El estándar de las curas del maleolo actualmente, y yo supongo que es a nivel universal, le aplicas el producto que necesites, ahí no me voy a meter, siguiendo el acrónimo TIMERS, pero no se hacen descargas. Más o menos se ponen taloneras, se pone alguna cosa, se ponen espumas. ¿Y qué conseguimos con esto? Conseguimos reducir la presión directa sobre la úlcera, pero no conseguimos evitarla. Quedando la presión sobre el maleolo es la causa principal de la lesión. Por lo tanto, vamos a diseñar una descarga de fieltro para este tipo de úlceras. Como particularidad, yo recomiendo, personalmente, recomiendo que estas descargas, así como os hemos dicho, que se pongan directamente en la piel, a no ser que sean pieles frágiles, sobre un protector, una producto barrera o sobre un apósito menos adhesivo que el fieltro, aquí recomiendo que las descargas se coloquen encima del apósito secundario que utilicen. ¿Por qué? Porque por aquí atrás pasa la arteria tibial posterior. En gente encamada, gente con las defensas disminuidas o con problemas circulatorios, ejercer una presión continua y mantenida en este punto, podemos coartar, disminuir el flujo arterial de esta arteria. Y esta arteria es la que irriga prácticamente la planta del pie, con lo cual podemos reducir el flujo sanguíneo aquí y tener el riesgo de presentar alguna isquemia o alguna ulceración. Por lo tanto, en esta parte de aquí, yo siempre digo descarga sí de encima de los apósitos secundarios de espuma. ¿Por qué? La descarga hará su efecto y la presión será menor, con lo cual vamos a diseñar una descarga de este tipo. Aquí la comprobación va a ser un poco difícil por el tipo de aparataje que utilizamos, pero vamos a probar, a ver si se ven. En otros dispositivos de verificación de descarga, las úlceras maleolares con un poco de cariño se ven y se pueden comprobar. Rafa, luego si puedes explicar rápidamente cómo descargar úlcera en el borde del talón. Sí, también lo haremos. La del borde del talón, a ver, a mí me encanta mucho. Hace poco me han presentado 2 casos de una compañera que estoy pendiente de diseñarle una descarga. Xavi, ¿te puedes poner bien de lado ahí? Yo te aprieto, Si te hago daño me avisas, A ver, ¿se ve? Yo creo que sí que se ve. Mira, para borde de talón estoy yo abordando el caso el último caso que me ha presentado una compañera de una úlcera en borde de talón del lado externo en un paciente diabético poco cumplidor y que llevaba unas bambas
recién compradas, con lo cual no podemos justificar que sea el zapato el causante de esta úlcera, ¿eh? Pero intentaremos diseñar el modelo que le hicimos para descargarlo. Bueno, pues aquí tenemos, como ven, la moneda del Maliolo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Intentar descargar esta zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir con el mismo patrón de 8. En este caso yo utilizo fieltro de 10, ¿eh? Si lo tengo disponible. Si no, continúo con el de 8, que el de 8 es estándar y me funciona para casi todo. Vamos a hacer, ya te puedes colocar bien, por favor. En este caso, basta con un patrón así, ¿eh? No más. Incluso un poco menos. A ver, esos trocitos de fieltro que sobran, yo normalmente no los tiro si son reutilizables, ¿eh? Por ejemplo, esto y esto que sirve, esta parte de aquí, nos sirven para los interdigitales, hacer cuñas, ¿eh? O de dorso del dedo, bueno, el dorso del pie, ¿eh? Tenemos ya el patrón y en este caso hacemos lo mismo. Vamos a dibujar más o menos donde está la úlcera. Aquí ya lo tenemos dibujado. Y vamos a hacer el diseño. El diseño va a ser en herradura. Vamos a hacerlo más o menos así. Aquí será la herradura. Esto vendrá así, esto vendrá así, aproximadamente. Y ya está. Vamos a hacerlo. ¿Eh? Tiene que tener siempre un largo abierto. Sí. Sí, ya lo hemos hecho, lo hemos dicho. Y en la plantar, sobre todo, la abertura tiene que quedar al lado del pie, donde está la úlcera. Si es el lado externo, va hacia el lado externo, y si es el lado interno, va hacia el lado interno. Y las úlceras, otra de las descargas, siempre tienen que ser lo más anchas posibles. Comprobamos que el modelo nos sirva, el diseño mejor dicho, y eficazmente. Si lo pueden apreciar, no sé si lo aprecian bien, ¿se aprecia bien esto? Es el centro de la úlcera, protegido por aquí, protegido por aquí. Estamos en 8, Biselamos, todo biselado. Verificamos y esto nos serviría. A ver, ventajas que se pueden tener con las úlceras descargas de Maliolo, que las podemos orientar en este sentido y las podemos orientar también en este otro, en función de lo que nos interese. Otra de las cosas que también la podemos orientar en este sentido. Los podemos ir cambiando. Esto tiene mucha versatilidad y da mucho juego. Entonces, ¿qué nos interesa? Según la posición que tengamos, vamos hacia la estándar. ¿Qué tenemos? Vamos a adaptarlo para que lo vean mejor. Ese sería el patrón. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tenemos más grueso, aquí tenemos menos grueso. Tenemos dos opciones. Rebajamos un poco este lado y subimos un poco este. Este de aquí yo lo puedo deshilachar.
A todo esto, repito, insisto, la úlcera ya está curada, hemos puesto apósito y aquí faltaría el apósito secundario de espuma, que como no tengo disponibilidad no lo podemos ver, pero sería un apósito de espuma convencional, espuma poliuretano, autoadhesivo y ya está. Entonces quitamos aquí un poco. La ventaja que tenemos es que lo podemos cortar hasta aquí, hasta donde nosotros queramos. Con esto hemos conseguido que aquí ya tengamos un poco de más grueso, pero me interesa un poco más, porque esto ha de saltar esta diferencia, esta distancia. Por lo tanto, de estos trocitos que me sobran, biselo, tengo 8 y 8 de aquí 16 milímetros. Tengan en cuenta el grosor que vamos apilando. Aquí la cosa cambia. Hay mucho más grosor aquí que aquí. ¿Comprobamos la efectividad? Vamos a comprobar la efectividad. Si no dispusiera de este sistema de verificación, sería el manual, que yo con este manual aquí ya me fiaría, Con esto me fiaría, pero vamos a verificarlo. ¿Te puedes girar? A ver. No hay úlcera, no hay presión. ¿Veis la diferencia? En esta zona hemos apoyado más, esta es la parte más elevada, pero aquí en el medio no hay. Hemos salvado la protuberancia del maleolo y hemos hecho una descarga eficaz. Ese mismo sistema pues sería según la abertura. Piensen que aquí tiene que llevar más grueso para compensar el hueco que deja entre el maleolo y la parte de atrás del talón. Ya recuerden, por aquí pasa la arteria tibial posterior y yo con las arterias les tengo mucho cariño. Es una cosa para evitar accidentes y evitar sustos. ¿Qué haríamos ahora? Pues en estos casos de aquí, si es un paciente encamado, daríamos una bota de sujeción para que no se nos desplace la descarga. Fíjense que este paciente lleva la úlcera que ustedes han aplicado, apósito primario, apósito secundario y encima la descarga, con lo cual bastaría con hacer unas pocas de vueltas aquí para sujetar la descarga. ¿Cuándo se tendría que cambiar? Cuando cambie en cada periodo, en cada cura. ¿Vale? En este caso de aquí, al ser un paciente encamado, no haría falta el calzado postquirúrgico. Si es un paciente que camina, son úlceras que a lo mejor han aparecido por una sustancia química agresiva o un zapato que ha provocado, una bota que ha provocado esta úlcera, pues el modelo de descarga lo podemos orientar hacia atrás y entonces sí que hacer un vendaje funcional, un vendaje de fijación, incluyendo la parte del talón, para evitar el movimiento, el desplazamiento con el caminar, ¿no? Pero esto quedaría así. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre esto? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer ahora un modelo de descarga para borde de talón externo. Vamos a cambiar de pie. Menos mal que el paciente tiene dos pies, ¿no? De momento sí. Bueno, veremos con ya las úlceras que tenemos curado, ya hemos salvado el pie unos cuantos. Bueno, el caso que me han presentado es una úlcera, pero está localizada en este borde.
a esta altura de aquí del pie. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo de producción. Yo intuyo que es un paciente que pisa en varo y que lleva un zapato desgastado. Intuyo, pero no lo conozco al paciente, no lo he podido interrogar. La enfermera no referente no me ha informado de esto. Yo le pregunté, averiguo cuál es la causa de la producción de esta úlcera, porque sabiendo la causa, el diseño de descarga es diferente. Entonces, yo voy a suponer que es un paciente que necesita mantener una vida activa, que va con una vampa más o menos ancha y que encima tiene esta úlcera. Es un paciente neuropático. Por la imagen no daba síntomas de isquemia, ni signos de isquemia no daba, ¿no? Me han dicho que es el aspecto de la úlcera puramente neuropática, con lo cual esto con una descarga se tiene que curar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a confeccionar las descargas que sean de borde de talón? Vamos a ver. Como he explicado antes, intuyo que el problema de la descarga, el factor desencadenante es un mal apoyo del pie, un pie supinado, un apoyo en carga y un zapato desgastado. Con cualquier roce en el zapato, aquí como es un paciente neuropático no tiene sensibilidad, con lo cual solamente se da cuenta cuando aparece una úlcera. La úlcera esta llevaba como un mes y pico de evolución hasta que le llegó a la referente del área de úlceras, por lo tanto es un mes y vete a saber qué es lo que le han hecho y qué lo lleva el paciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una abertura por aquí, una L, otra abertura por aquí, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser aumentar toda la superficie de apoyo del talón. ¿Con qué finalidad? Si yo tengo la úlcera en este lado de aquí, del talón, lo que voy a hacer va a ser levantar el talón un poco, variar puntos de presión, y encima la abertura la hago en estos dos lados de aquí, para que cualquier roce que tenga en el zapato me descargue sobre la úlcera y evite la presión directa en la lesión ulcerada, la zona ulcerada. Este sería el diseño que yo le recomendé a mi compañera, ¿no? Después vamos a ver una cosa. Yo no soy tan sabio, ni soy tan perfecto. Soy bueno, pero no perfecto. Entonces, ¿qué pasa si este diseño de descarga no me funciona? Las úlceras del pie diabético hay que controlarlas evolutivamente cada 2 semanas como mucho. Digo, controlar evolutivamente hay que medirlas. Hay que ver si esto cicatriza o no cicatriza con la descarga. Si no cicatriza, ¿qué vamos a hacer? Primero, cambiar el modelo de descarga. Y segundo, buscar que no tenga una osteomielitis interna. Si la úlcera es puramente neuropática y la descarga está bien hecha, en 2 semanas esta úlcera nos tiene que dar signos de evolución favorable. Si no tenemos signos de evolución favorable, lo más fácil es cambiar el diseño de la descarga. Vuelve a interrogar al paciente, vuelve a averiguar cuál es la causa y cambia el modelo de descarga. O aumentarla un poco más, pero eso de entrada. Y después buscaremos más complicaciones. No hay que esperar a las 6 semanas para descartar una osteomielitis que nos podría dar bastantes problemas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer esto. Cogemos nuestro famoso fieltro de 8, que todavía nos queda. Estos rollos dan mucho de sí. Y aproximadamente, yo siempre hablo aproximadamente, no tiene que ser uno más papitas que papa. Entonces, con esta suficiente sería para hacer un patrón para este tipo de descargas. A ver, el formato del fieltro también lo venden también está en planchas, pero a mí este de enrollo es muy práctico y la única pega que yo le veo es que cubre el 95% de pacientes. El otro 5% que tiene el pie más ancho hay que inventárselo de otra manera porque no llega al ancho, no suele dar. Entonces vamos a descargar aquí, esto sería el patrón y yo creo que con el patrón ya de aquí nos sobra un poquito. Vale, aquí, entonces esto de aquí, vamos a hacer el diseño. Para este diseño lo que voy a hacer, puedes mantener el pie así un poquito, aunque tú estás fuerte y haces deporte. Esto sería así. Esto sería así aproximadamente. Después modificaremos, si hay que modificar algo. Esto lo pondría por aquí y aquí. Aquí yo me haría la abertura así, y esto sería así, y esto sería así.
Este aproximadamente sería el diseño que yo le haría a este tipo de descarga, ¿eh? La úlcera de este caso que me presentan tiene un diámetro aproximadamente de 12 milímetros, ¿eh? No es una úlcera muy importante y de momento no está cavitada, ¿eh? Pero vamos, es cuestión de tiempo, que si no con una buena descarga se cavite. No sé si esto se ve, más o menos sería esto. ¿Se ve? El diseño. Vale, pues nos conformamos con este diseño. Siguiente paso, siempre biselado. 45 grados la tijera y a cortar. A ver, lo hemos comprobado, vamos a ver si se lo podemos comprobar. Me voy a intentar una cosa, si en el mismo papel podemos comprobar el antes y el después de la efectividad de la descarga, ¿eh? O sea, esto lo acabo de inventar ahora, no sé. Si es, en este elemento se puede hacer o no se puede hacer, ¿eh? Pero bueno, colocaremos un papel carbón y lo veremos, ¿eh? Colocamos aquí. ¿Te hago daño? Está fuerte, ¿eh? Vale, pues ahí tenemos la... Si la quitas, no puedes hacer la segunda. Sí, no, pues meteré otro trozo de carbón por otro lado. En este mismo intentaré, a ver, lo digo por aprovechar el material, ¿entiendes? Este me lo reservo. A ver, yo soy catalán, tú, hay que ahorrar. Bueno, pues aquí tenemos la uterita. ¿Se ve? Vale, pues ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a recolocar esto con cariño y con mimo para poderlo aprovechar. Esto no se lo digas al jefe, ¿eh? Que lo hago. Vamos a ver si funciona. Aplicamos la descarga. Como siempre, este será el patrón. Y aplicamos la descarga. Déjame que yo lo aplique desde aquí. Ajá, ahí está. Ahí está el kit de la cuestión. La descarga quedaría así. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que apoye todo el talón, lo levante un poco y evite la presión látex con el borde del zapato. Esta es la parte teórica. Vamos a ver si con esto funciona. Eso serían de 8 milímetros. Quizá habría que subir un poquito más, pero no mucho más, porque si no el zapato no va a entrar. Entonces va a generar más presión en el zapato y esto es lo que no nos interesa. Vamos a comprobarlo.
Vamos a mirar si ahora con este sistema. A ver. Apoya. Bueno, pues después de muchos años de utilizar este sistema de verificación, por primera vez lo he hecho de aprovechar que aquí no hay útero. Por lo tanto, esta descarga es eficaz. Por primera vez que lo he hecho. Nos lo apuntamos para los cursos del 26, ¿entiendes? ¿Queda claro? En este caso de aquí, como se van a acabar las vendas cohesivas, vamos a hacer vendaje de sujeción. Siempre vendaje de sujeción. En este caso, aquí sí que voy a subir más para arriba, ¿eh? Sería como vender un pie con una herida, ¿eh? Y en este caso, la pregunta del millón. ¿Hace falta colocar alguna descarga aquí, si hemos dicho, para mantener el pie más equilibrado? No. 8 milímetros se toleran bastante bien, ¿eh? Y lo que no me interesa aquí es levantar el talón. Yo levantando el talón evito el punto de presión. Si evito el punto de presión, la útera se me curará. Preguntan, Rafa, si con una úlcera en el tercio medio, si recomiendas poner fieltro en toda la planta. A ver, el fieltro en toda la planta, un tercio medio sería un pie de Charcot. En estos casos yo siempre recomiendo las descargas enteras. En los apuntes tenéis algún caso de algún diseño, algún modelo de úlcera de pie de Charcot, ¿eh? Y aprovecho. ¿Qué pasa en el pie de Charcot? En el pie de Charcot lo que hay es un hundimiento de toda la bóveda plantar, con lo cual es un pie en balancín y la protuberancia del escafoides y del cuboides sobrepasan el plano horizontal del suelo, con lo cual es donde aparecen las úlceras, ¿no? Entonces, en este caso, colocar una descarga entera que se pueda aplicar hasta la base de los dedos, incluso hasta los dedos, para tener el pie más equilibrado, puesto que el pie de charco es un pie plano, más bien es un pie invertido, ¿no? Con lo cual, esta parte de aquí interesaría tenerlo. Y la abertura en el sitio donde vaya la úlcera. Esto sería un modelo. Otro modelo que yo recomiendo es una descarga de parte del retropié y otra descarga en la parte de medio y antepié. ¿Por qué? Porque dejo el sitio donde están las úlceras libre, con lo cual a mí me es mucho más fácil quitar el apósito primario y secundario, curar la úlcera y si la descarga es eficaz mantener la misma descarga. Pero en estos casos sí que aconsejo que sea larga. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Tiene inconvenientes que el adhesivo, al ser muy fuerte y de llevarlo durante tiempo, irrita la piel, la macera. Entonces, en pieles muy sensibles, ojo, hay que utilizar muchos elementos de protección y vigilar mucho más las descargas. Pero en una piel que más o menos es una anhidrosis por la neuropatía, y además son pieles que son fuertes, no, en principio no tendría que pasar nada, se puede aplicar. Y otro de los casos que yo he tenido, un caso de pie de Charcot, que como siempre íbamos muy justos de tiempo, una vez que comprobé la eficacia de la descarga de fieltro sobre el pie, esa descarga la apliqué en el zapato. Con lo cual me era mucho más cómodo venir, curar al paciente y que veía el fieltro un poco manchado, desgastado. Deshilachaba, ponía una capa de fieltro más fino y se iba con una descarga nueva y la cura me duraba 10 minutos. Esto es otra de las cosas que la experiencia te lo dice. La efectividad de la descarga es la misma, que la pongas en el zapato, que la pongas esto. Sí que jugué con la visión desde el punto de vista podológico, ¿no? Es como generar una plantilla, exactamente lo mismo. Con esto jugaba, pero digo lo mismo, puede ser o descargas enteras, si es el caso de una úlcera, o hacerlo en dos partes. Se puede hacer una vez entera y otra vez partida. Con lo cual, esa superficie de la piel que no está en contacto con el adhesivo continuo, la dejas respirar y la dejas tranquila. ¿Contesta esto a su pregunta? Pues bueno, este sería el caso, y en este caso de aquí, lo que sí que aplicaríamos sería
este modelo de zapato. El apoyo es toda la parte de aquí del pie y este de aquí. Si el paciente, como el caso de este caso que me comenta mi compañera, es un paciente con un problema social más elevado del que tiene la úlcera, pues bueno, perdemos efectividad, pero irá con una bamba, porque si no hay dinero para comer, tampoco hay dinero para adquirir este zapato, aunque cueste poco, ¿no? Por lo tanto, también hay que acomodarse un poco al paciente, porque si le exigimos que vaya con este tipo de zapato, seguramente no va a cumplir. Y si no cumple, la descarga es ineficaz. Todo el trabajo que nosotros hagamos, si el paciente no cumple, si el paciente no se implica en su tratamiento, vamos al fracaso. Por lo tanto, no nos interesa, hay que negociar con ellos, según las posibilidades que tenga, socioeconómicas, según las características, y en sí, nosotros desayunamos. Nosotros somos profesionales, hacemos las cosas lo mejor posible, lo mejor que sabemos, pero ha de ser en combinación con el paciente. Nosotros podemos aconsejar, pero jamás imponer, porque si imponemos algún tratamiento vamos al fracaso. Entonces, esto es lo que no nos interesa, ¿no? Hay que meterse en la piel del paciente y saber qué limitaciones tiene y con eso pues aplicar el mejor tratamiento que nosotros sepamos. ¿He respondido a su pregunta? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Ya está? Bueno, quedarían las úlceras, es que en 2 horas a mí se me va el tiempo volado, ¿no? Se nota que es un tema que me apasiona, que en 2 horas se me hace muy corto, es como tomar un café. Entonces nos quedarían las úlceras interdigitales. 4 pinceladas. Vamos a ello. Hemos dicho que yo no tiro los fieltros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si tengo una úlcera que es muy frecuente en el 5.º dedo? ¿Por qué se ha producido? Por un zapato inadecuado. ¿Cuándo se ven más? En zapatos de invierno. Ahora ustedes están en verano, nosotros estamos saliendo del invierno. Ahora es cuando hemos visto úlceras de callitos infectados, ¿vale? Que se ulceran por calzados inadecuados por presión. ¿Qué hacemos? Tenemos una úlcera en el 5.º dedo, que es la más clásica, ¿no? Pues vamos a colocar la descarga en el 4.º dedo. ¿Y qué grosor vamos a aplicar? 3-4 milímetros de fieltro, no se necesita más. Este trocito de fieltro, esta cosa de aquí, nos puede hacer el milagro. Tenemos la úlcera en el 5.º dedo. La curamos, apósito primario, apósito secundario, mínima expresión, y la descarga, si tenemos la úlcera en medio pie que se aparece cuando hay un choque entre estas dos articulaciones, aquí es donde se producen las ulceritas, la descarga la vamos a aplicar en el dedo contrario y en la punta del dedo. Con lo cual, este dedo ya no nos toca, la efectividad de la descarga es eficaz, me dejo libre el sitio de la úlcera para curarla en 5 minutos y ya está. ¿Queda claro? A ver, una úlcera en dedo, el martillo, que aparecen cuando hay esto de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos una úlcera aquí, tenemos que rellenar este espacio. ¿Cómo rellenamos este espacio? Pues con otro trozo de fieltro que nos haya sobrado por aquí. Y si no, lo confeccionamos. Si tenemos un dedo en esta posición, lo que vamos a hacer es esto. ¿Que necesitamos más? Hay varios modelos, ¿eh? Uno es este, ¿eh? Otro es este. Aplicamos un trozo de fieltro aquí, salvando este espacio,
Y otro de aquí, salvando esta parte de aquí. El zapato hará esta presión y en este caso de aquí yo aconsejo un zapato no postquirúrgico, sino un zapato terapéutico que permite mayor amplitud de esto. Este mismo modelo, por ejemplo, en úlceras de punta de dedo por cuello de cisne. Se aparecen cuando hay una luxación de la falange distal y este dedo, a ver si lo vemos con el marianico, este dedo queda más para abajo y se genera una úlcera aquí. Los apuntes tienen un caso real que tengo de una paciente de 93 años. Lo hicimos. Entonces la descarga, en estos casos así, podría ser más gorda, podría ser de 10 milímetros tranquilamente, o incluso si no tenemos de 8, pues solamente tenemos el de 8, pues lo cogemos y lo hacemos varias capas. Pero en este caso de aquí lo que haríamos sería esto. Esta parte más delgada iría esta parte de aquí, porque aunque tengo deformidad articular, con poco que modifiquemos el pulpejo, variamos el punto de presión. Estas lesiones aparecen cuando el dedo, la punta del dedo está por debajo del plano horizontal y hay un machaque continuo en la punta del dedo. Entonces lo que hacemos es esto rellenarlo y esto subir un poquito, de tal manera, no hay talonera, estamos en otro caso, de tal manera que esto queda así. El apoyo se hace sobre el fieltro, no se hace sobre el dedo. Y hemos rellenado esta parte del dedo. ¿De acuerdo? Estas serían las úlceras interdigitales. Después hay para esto de aquí, o del centro del talón, o alguna cosa. Es que la descarga es imaginación al poder. Saber cuál es el mecanismo de producción y cómo intentar reducirlo. Yo creo que con esto, no sé, hemos acabado el tiempo, ¿no? Que a mí me ha parecido un suspiro. ¿Dudas sobre todo esto? ¿Preguntas? ¿Les ha parecido interesante la formación? ¿Sí? ¿Han aprendido algo nuevo? Ya me extrañaré, ¿sí? Bueno, yo más que contento ya me voy con todo esto. Si están interesados, se les puede hacer llegar lo que es el borrador del protocolo, insisto, todavía no está publicado, no tiene evidencia científica hasta que no esté publicado, pero va a ser ese el contenido, por si les interesa saber. Hay una propuesta de indicadores de monitorización de la descarga que me parecen muy importantes y es una cosa muy novedosa que no se ha hecho en ninguna parte del mundo, nadie ha pensado en esto. Y otra de las cosas que tiene buena es una tabla orientativa sobre los gruesos de fieltro a aplicar según el tipo de úlcera que tengamos y la localización. Rafa, preguntan si en las úlceras interdigitales también se pueden colocar el vendaje crepé. Yo no lo pongo. Entonces el vendaje normalmente pongo una gasita simplemente o simplemente si es con el apósito secundario, un poquito de espadrapo, punto pelota, ya está, no necesita nada más. Entonces yo generalmente, personalmente, o sea, otra de las cosas que me digas que las úlceras interdigitales son en fondo de saco. Entonces ahí sí que hay mucho riesgo de infección, entonces ahí sí que hago un vendaje, pero un vendaje como si fuese un dedo normal, o sea, que no tuviera, o sea, con el cuidado de no producir una isquemia o no producir una superpresión, un trozo de venda de algodón, yo los hago con un trozo de venda de algodón, no requiere un vendaje especial ni nada de esto. Personalmente, yo no digo que no se pueda utilizar, pero yo personalmente, claro, yo a veces he trabajado en un ambulatorio, pero que estábamos también muy limitados de material, entonces las tenías que ingeniar y ver qué tal. Sí que he visto, y desde entonces lo vengo aplicando, que la efectividad de la descarga es lo mismo, que la pongas encima del dedo que tiene la heroína que en el dedo contrario. Incluso yo lo veo más eficaz en el dedo contrario porque me permite mayor movilidad a la hora de hacer la cura. Y si la descarga es
eficaz que los dedos, ambas articulaciones, el mecanismo de producción me lo está evitando. Si yo tengo la úlcera aquí, coloco la descarga en este lado y esto no se toca, estoy evitando el punto de presión, estoy evitando el factor causante de la úlcera, con lo cual esa descarga me es eficaz y esa úlcera se curará más pronto. ¿Más dudas? Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y para mí ha sido un verdadero placer poderme comunicar con ustedes a tan larga distancia.